Muy buenas noches, que el Dios Altísimo les bendiga esta noche. Es un honor muy grande poder presentarme delante de usted dentro de la intimidad de mi hogar, aquí en la ciudad del Ecuador, la provincia de Tungurahua, la ciudad de Ambato. Quien le habla es un humilde servidor. Cuando el último de los apóstoles decía Pablo, siervo de Jesucristo, la palabra siervo en el griego es doulos, que significa servidor. Pero de ahí se deriva una palabra, douleo, en el griego, que significa ser esclavo. Ser esclavo voluntariamente en el sometimiento a Dios a través del Señor Jesucristo para la obra del Calvario. Esta noche, señores ministros de la palabra, que me escuchan aquí en Ecuador, en Latinoamérica, Norteamérica y en Europa, en directo a través de la televisión cristiana y en diferido también. Es un honor muy grande el poder estar conectados en el tiempo de lo cual nos obliga el poder transmitir a través de cultos o mensajes en la casa. Esta noche me encuentro con mi amada esposa, la hermana Lorena Rodríguez de Muro, y mi madre, la hermana Maritza Castro de Muro. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Tenemos un mensaje totalmente diligente, hermenéutico, exégeta para estos tiempos donde gran pueblo está confundido, donde no saben si se encuentran dentro de la tribulación o todavía no. Antes de todo esto, les pido a ustedes que me acompañen a orar a Dios para poder juntos cantar una adoración y de ahí comenzar con la enseñanza. Señor Dios Todopoderoso, usted es el Altísimo y usted es el juez de toda la tierra. Usted juzgará a los vivos y a los muertos. Juzgará a los impíos injustos en el tribunal del juicio del gran blanco. Y juzgará a la iglesia en el tribunal de Cristo, del griego Bima. Dios Altísimo, usted es el Dios inmutable e infinito Espíritu. Y queremos acercarnos a través de la segunda persona de su trina deidad, el Señor Jesucristo de Nazaret, Dios hecho carne. Padre, reconocemos que la gracia salvífica no es por obras, sino es a través de los méritos en quien Juan el Bautizador, el último profeta del Antiguo Testamento, predicaba: he aquí, viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Padre, reconozco, conforme a la doctrina neotestamentaria, que las autoridades dentro de la iglesia cristiana no son humanas. Y son tres autoridades neotestamentarias para la asamblea cristiana, desde Hechos 2 hasta el día de hoy. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La Biblia es el libro de los libros, el libro hiperdimensional, el libro por antonomasia. Es palabra eterna de fe, de doctrina, y la cual cada creyente debe de conocerla en su totalidad, aplicarla en su vida.
Y la tercera autoridad es la tercera persona de su divinidad, el amado Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo: Padre, me voy, pero no os dejo solos. Les envío al Consolador, del griego Paracleto. Su amado Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra. Es su representante Dios, porque Él es santo y coeterno y coigual que usted. Padre, sabemos los tiempos proféticos en que vivimos y sabemos que el Señor Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, no como se las da el mundo. La paz que usted nos da en medio de esta circunstancia de la vida nos mantiene en gozo, en mansedumbre, en templanza, en restauración familiar, esperando la bienaventuranza del arrebatamiento. Te ruego por todos mis hermanos ministros en Europa, sobre todo en China, Italia y España, que han sido 3 ciudades grandemente afectadas por este COVID-19, y también por las 160 naciones mínimo que están afectadas y en cuarentena, donde han cerrado todo lo que sistematiza lo que es el vivir diario. Soberano Dios, gracias por todos los que están en vivo. Y queremos ahora, bendito Jehová, reprender todos juntos, en el nombre del Señor Jesús, a todos los principados de muerte, a todos los principados de iluminación. Y le ruego, Padre, que ningún oyente se distraiga, que ninguna actitud de su naturaleza caída o alguna influencia demoníaca no quieran escuchar este mensaje tan apropiado para este tiempo. Bendígalos, Dios. Y desde ya le digo, con humildad y sencillez, que le agradezco de las profundidades de mi alma, juntamente con mi esposa y mi madre, que podamos estar haciendo un mensaje aquí en nuestro hogar, en nuestro cuarto. Gracias, Dios del cielo. Y le pido que cuando esté terminando de predicar, me haga tan pequeño que el nombre del Kyrios, en griego, el Señor Jesucristo, quede glorificado en este lugar. Todo lo que hagamos sea para su gloria. Y lo único que me queda decirle, Señor Jesús. Amén. Señores ministros de la palabra, les pediría tomar atención en este tiempo y no distraerse, porque hay un mensaje profundo, directo, conforme a la Biblia y no conforme a la palabra del hombre, porque se está escuchando de todo por la televisión y las redes sociales, y hay una fuerte confusión dentro de la iglesia evangélica. No se olviden lo que el Señor Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Y no es la paz del mundo, sino es la paz del Señor Jesús en su corazón. Los cristianos estamos seguros en Cristo Jesús. Quiero que por favor me acompañen con una adoración muy hermosa, que usted la conoce. Vamos a tratar de que salga bien el audio. Ya lo voy a colocar. Acompáñenos, sube un poquito, alabar al Señor un poquito.
Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Adoren con nosotros. Nunca vi sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Te necesita entender lo que Dios está hablando. Adoren con nosotros, mundo entero. Viene Cristo. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. ¡Aleluya! Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, tu alabanza Él escuchará. Frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. El Señor viene, iglesia. Escúcheme bien. Cristo viene. Hemos predicado por años la doctrina gloriosa del arrebatamiento. Hemos predicado, he aquí, viene por las nubes. Aleluya. Alábelo, hermano. Alábelo, hermana. El príncipe de paz viene por su iglesia. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Gloria al Señor, una alabanza al Señor. Señores ministros de la palabra, yo, como apologista bíblico,
Yo no puedo determinar si el Señor Jesús viene por su iglesia ahora o después. Pero sí le quiero decir algo, que ya es el tiempo que la doctrina revelada por la tercera persona de la Trinadeidad, el amado Espíritu de Dios, al último de los apóstoles, el apóstol Pablo, sea ya dada en la tierra. Vivimos el tiempo de la iglesia. La iglesia ha vivido la última guerra espiritual. Mire, escuche esto, hermano. Hace 30 años predicábamos Maranata, una palabra aramea para decir el Señor viene. Preciosa iglesia, ¿por qué teméis? El Señor Jesús nos dio promesas. Por lo tanto, estamos deseosos, gozosos ya que Él venga. Y si aún no es el tiempo, faltará muy poco. Y quiere que le diga algo, preciosos pastores, preciosa iglesia de sana doctrina. Esto lo que hemos vivido nos ha servido a todos para hacernos una radiografía espiritual de cómo nosotros nos encontramos. Podemos estar en nuestros hogares, con nuestras familias, y la iglesia en sus hogares, recibiendo restauración. Mira qué hermosa oportunidad que el Dios Altísimo nos permite restaurar la familia. ¿Quién sabe que el Señor venga y la familia se ven? Vamos a hablar hoy día sobre algunos temas. Muchos me preguntan si esto es la tribulación. Muchos me preguntan si estamos en las trompetas, en los sellos. Hay una fuerte confusión doctrinal en la tierra. Y vamos a hablar de todo este tema. Y para mí siempre es un honor el poder estar con ustedes. Y les invito a ir, por favor, al Nuevo Testamento, al Evangelio según Mateo, capítulo 24. Capítulo 24, versículos del 21 al 22. Y voy a leer la palabra de Dios honrando al Dios Trinitario. Y lo leo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Respondiendo, Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe, perdón, me he equivocado, 24. Porque habrá entonces, dice la Biblia, gran tribulación, cual no ha ido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Palabra de Dios para usted y para mí. Quiero decirles algo, amados hermanos. Toda la Biblia es doctrina bíblica. Desde el primer versículo del Génesis, palabra griega para traducir lo que es Bereshit, principio en la Biblia hebraica. Lo que es principio, origen y comienzo. Desde el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim et Hashamaim, en hebreo. Y el último versículo del Apocalipsis, capítulo 22. Toda la Biblia es doctrina y toda la Biblia es palabra de Dios. Ahora, hay una doctrina que se llama la doctrina de la escatología. La doctrina de la escatología, la palabra doctrina, viene de dos palabras que aparecen en el Nuevo Testamento.
la didaje o didascalia, que significa enseñar, instrucción. Y la palabra escatología la separamos en el griego escato y logía, y significa el estudio de la historia del futuro o de los eventos del porvenir. Déjeme decirle algo, hermana mía, damas y caballeros, amigos católicos que nos escuchan. Es un tiempo de reflexión, de escuchar, porque es el tiempo de que la iglesia cristiana y el mundo abra su corazón a la gracia magnífica evangelio de perdón de pecados en la cruz del Calvario, porque el Señor viene ya y hay que estar preparados, porque puede ser hoy o puede ser después. El día y la hora el hombre no lo sabe. Ahora, el 60% de la Biblia es escatología bíblica. Los profetas mayores, los profetas menores son libros escatológicos. El Evangelio, según Mateo, capítulo 24, el segundo libro del médico Lucas, capítulo 21, y el Evangelio según Marcos, capítulo 13, y el libro del Apocalipsis, del capítulo 4 hacia adelante, observamos la escatología pura. Cuando nosotros leemos capítulos como Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, creemos que esos capítulos son para la iglesia cristiana, y no lo es. Son capítulos que pertenecen al pueblo de Israel, pero ahí habla de señales y de principios de dolores, y es eso lo que quiero enfocarme esta noche. Quiero hablarles de algo. Por ahí hay unos falsos predicadores que dicen que esto es una conspiración Illuminati. Por ahí hay falsos predicadores que dicen que Jehová le habló. Todo eso es doctrina de demonios. El verdadero predicador y cristiano predica la Biblia y no se sale de la Biblia. Si usted tiene un pastor que no predica la doctrina, yo le recomiendo como profesor de teología bíblica del Nuevo Testamento que ya no lo escuche a él. Si usted va a una iglesia donde dicen que Dios habló y que habla la iglesia, por favor, los tiempos que vivimos son catastróficos dentro del pueblo evangélico. Y la iglesia evangélica vive un letargo espiritual y doctrinal. Déjame decir algo. No es ni una conspiración Illuminati. Satanás se aprovecha mientras que esté en este globo terráqueo, mientras que esté en este cosmos, se aprovecha de todo para él involucrarse y meterse, crear pánico, histeria, psicosis, suicidios, homicidios y una serie de cosas. Pero todo esto lo observamos desde el comienzo del pecado original del hombre. Lo que vemos ahora no es algo que nos debe de impactar. Recordemos, amor, en la historia del Torre de Babel, cuando el primer Illuminati, cuando su esposa Semiramis quiso hacer todo un culto a la astrología, a la brujería, y quiso engañar y engañó claramente a través de su hijo diabólico Tamuz. Todo esto mientras que Satanás esté aquí, la pirámide Illuminati tiene un proceso y un desarrollo. El nuevo orden mundial, la conspiración a través de la primera vez predilecta de Satanás, el anticristo y el falso profeta, eso tiene que surgir cada vez más. Pero no debemos de perder el enfoque como cristianos, porque la mayoría de hermanos y de pastores están confundidos.
y están entrando en una histeria y no descansando en las promesas de Dios. Amados hermanos, la Biblia nos habla claramente en el Tanaj de los judíos, en la profecía del capítulo 9 del profeta Daniel, un hombre muy amado por Dios. Habla de las 70 semanas de años. Vuelvo a decirlo, 70 semanas de años. Los años de la profecía de Daniel no se cuenta los días como los años de nosotros. Son 400 años y se han cumplido 483 años. Falta la última semana de años, que se llama la 70ª semana de Daniel. Quiero hablarles un poco de la doctrina de la escatología. La iglesia cristiana testamentaria, hoy en día, en el año 2020, está dando la vida descrita por el último de los apóstoles llamado Pablo. Él recibió la revelación divina y habló a la iglesia de los Corintios y a la iglesia de la Tesalónica. Y él creía que en ese tiempo el Señor Jesucristo arrebataría a la iglesia. Y a eso se le llama predicación expositiva. Hay un autor humano que es Pablo el apóstol, y hay una audiencia original, la iglesia de Tesalónica, y les habla del arrebatamiento, del griego arpazo, que significa que Dios va a sacar en un instante un pueblo redimido en todo el globo terráqueo. El apóstol Pablo creía en esto y lo predicaba. Hace 3 años predicamos lo mismo, la doctrina del arrebatamiento. Y la Biblia desde el Antiguo Testamento nos enseña que ha habido gente arrebatada por Dios. Uno de ellos fue Enoc. Otro de ellos fue Elías. Y la iglesia nos enseña sobre el acto sobrenatural de un arrebatamiento. Y ahorita podríamos ser arrebatados. De repente, usted ahorita y yo salimos en el aire y seremos transformados en cuerpo de gloria. Y el mundo seguirá como está. Por eso tenemos que tener atención y no distraernos, porque los demonios están aprovechando en distraer a la gente con el mundo. Hay que ser templados como hijos de Dios. Quiero decirles algo de que esta profecía de la 70ª, después que la iglesia sea arrebatada, la iglesia cristiana entrará a un juicio que en el griego es bima. Este juicio es el tribunal de Cristo, donde el Cristo glorificado, aleluya, va a desenmascarar la hipocresía de los cristianos y también va a dar una serie de coronas con piedras conforme al trabajo, a las obras que como cristianos hemos hecho. Y después de que la iglesia esté inmaculada, limpia, la va a presentar al Padre y el Padre la va a casar y entraremos a las bodas del Cordero. Eso puede suceder hoy, mañana, en un año, en 20 años. Déjeme decirle algo. Después que la iglesia cristiana sea arrebatada, no sé cuándo, aquí va a venir lo que es la semana profética última de Daniel. La 70ª semana de los 490 años.
Se cumplieron 483, señores pastores y damas y caballeros, amigos católicos o de las religiones o sectas, o señores ateos, señores agnósticos, señores escépticos, señores científicos que me ven por la televisión en el Ecuador y el mundo. Se cumplieron 483 semanas y yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Se cumplirá la última semana de años? Por supuesto que se cumplirá. Ahora, la iglesia no está viviendo esa tribulación. Hay que entender, por favor, la hermenéutica escatológica. La palabra tribulación, la hermenéutica escatológica, se refiere a la tribulación de los 7 años que vivirá el mundo, pero que los cristianos no estaremos acá. Pero también la palabra tribulación aparece en la Biblia y son las tribulaciones diarias que vivimos los cristianos. El apóstol Pablo decía, sufre penalidades, pasa tribulaciones, hijo Timoteo, como buen soldado de Cristo. Es necesario pasar tribulaciones para ser probados en nuestra fe. Es como un examen de colegio o de universidad. Ahora, déjenme decirles algo. En los últimos 2000 años de la historia de la Biblia, de atrás hacia ahora, o hace 2000 años y un poquito más, que el Señor Jesucristo, Dios hecho carne, en la segunda persona de su divinidad, la unión hipostática, lo que se llama en la teología bíblica, o la encarnación de Cristo, de lo cual el Evangelio según Juan lo enseña extraordinariamente. Desde ahí hasta ahora, nunca se ha visto en la historia lo que estamos viendo. Una calamidad espiritual, una calamidad física, y déjeme decirles algo, una fuerte destrucción dentro de la iglesia cristiana. Yo le digo algo, ¿usted creía que algún día, antes de la doctrina del arrebatamiento, usted iba a dar en cultos en sus casas a través de los satélites? ¿Usted pensó alguna vez pasar esta tribulación antes de que el Señor Jesucristo arrebatara su iglesia? Escúchame bien. ¿No lo pensó? No lo pensó. No pensó que usted momento dentro de la historia de la iglesia. Hoy en día estamos usando las redes sociales. ¿Qué quieren yo, Condita? Escríbelo en tu WhatsApp. Estamos usando las redes sociales para dar cultos en vivo. Imagínense, yo nunca pensé eso, que dentro de la intimidad de mi hogar iba a salir al mundo de esta manera para ministrar la palabra. Pero yo le doy gracias a Dios, porque todas las cosas suceden para bien, y todo lo que pasa es para glorificar a Dios y no al hombre. Esto no es para glorificar a un pastor, esto no es para glorificar a un pastor famoso, con todo respeto, esto no es para glorificar una conspiración Illuminati. Dios es soberano, y ni una hoja de un árbol seco se cae sin la voluntad soberana de Dios. ¿O no recordamos en el tiempo de Job, cuando los hijos de Dios fueron a preguntarle, y entre ellos se presentó Satanás, y Satanás le pidió permiso a Dios? El diablo tiene un tiempo dentro de la historia de la humanidad, pero el diablo no es omnipotente.
El diablo no es omnisciente. El diablo no es omnisapiente, omnipresente. El Dios sabe que está destruido. El eterno Dios en la cruz del Calvario lo destruyó. Hebreos 2:14-15, Colosenses 2:14-15, Génesis 3:15, por favor. ¿Cuál es el pánico, el temor dentro de la iglesia cristiana? ¿Cuál es la incredulidad dentro de la iglesia cristiana? Te digo algo. Nuestros hermanos cristianos, ahorita en China, en Italia y en España, tienen más de 30 días que no se reúnen en las iglesias locales, que no se abrazan, que no se tocan en ese amor de Dios que todos tenemos. Porque el cristiano conoce el amor de Dios para abrazar, para respaldarse, para bendecirse, para darse una ofrenda, para darse bendiciones de comida, para regalarle ropa a la hermana que necesita o al hermano. Hoy en día ellos están en cuarentena y han sufrido la etapa más grande de la pandemia. Y de ahí, esta secuencia ha llegado a una Latinoamérica y ahora en Sudamérica. Y ahora las naciones de Sudamérica, la mayoría hemos entrado a una separación social para que esta pandemia no se contagie por la imprudencia y la inmadurez de la humanidad. Y muchos piensan que es del diablo y reprenden al diablo como el falso apóstol Guillermo Maldonado. Vamos a ver qué dice la Biblia, no qué dice el hombre. Y por ahí se levanta gente que dice que Dios habló. Es mentira, hermano. La Biblia es la palabra más profética y segura que toda iglesia cristiana tiene. Si usted se sale de la Biblia, usted es falso para mí. Y usted tiene que arrepentirse. Porque si el Señor Jesucristo viene, usted se queda aquí en los 7 años de la tribulación. ¿Pasa algo? Déjame decirle algo. Después que la iglesia sea arrebatada, la Biblia no dice cuándo, pero después del arrebatamiento viene la tribulación. No viene la palabra gran tribulación, porque la iglesia ha acomodado palabras que han escritas en la Biblia y han dicho, los primeros 3 años y medio, una pequeña tribulación, y después de los 3 años y medio, una gran tribulación. Vamos a la Biblia, hermano. Somos como los bereanos de Hechos capítulo 17. No estemos creyendo, ni agregando, ni quitando, por favor. Usted confunde a la iglesia. Déjeme decirle algo al Señor Jesucristo. El Kyrios, en griego, el Kyrios, el Adonai del Antiguo Testamento. El Mesías, Mashiach, Christos en griego, el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías de Israel. Yo le quiero decir algo. Las naciones del mundo, desde el año 2020, nos hemos dado cuenta, desde el 2 de enero, que estamos comenzando un año totalmente apocalíptico. Y solo han pasado 90 días y estamos viendo realmente como si los jinetes del apocalipsis estuvieran ya en la tribulación. Pero no lo están. Déjeme decirle, esos juicios apocalípticos, los sellos del corderito, los 7 sellos, se abrirán después que la iglesia sea arrebatada. Pero lo que vivimos son fuertes principios de tribulación. Y esto nos debe de llevar a la reflexión de lo que hemos comenzado.
Y yo les digo algo, el 2 de enero, el mundo entero ingresó, recordemos, en un gran pánico, cuando los drones de la Nación del Águila, la policía mundial llamada Estados Unidos, estos drones ingresaron a la ciudad de Irán y mataron al principal terrorista del mundo, de los iraníes, recordemos, el 2 de enero. E Irán comenzó a dar fuertes amenazas al mundial contra Norteamérica. Muchas naciones empezaron a tener pánico. Muchas naciones empezaron a tener terror, porque muchas veces, en verdad, cuando el finado Bin Laden trabajó a Nazarí para destruir con las mismas armas las Torres Gemelas en Nueva York, y se causó gran pánico y ya no quería Norteamérica recibir a la ligera a personas del Medio Oriente. Pero cuando pasaba esto, damas y caballeros y señores ministros preciosos de la palabra, al mismo tiempo, en las islas del Puerto Rico empezaron a haber una serie de temblores donde miles de puertorriqueños, al temor de un tsunami, al temor de un terremoto catastrófico, empezaron a dormir en las calles. Tenían miedo. Y déjeme decir algo, que en esta isla dejaron los niños de ir al colegio, dejaron los niños de ir a la escuela por el pánico que existía de que venga un gran terremoto y que sea una gran catástrofe en las islas de Puerto Rico. Los institutos más grandes del mundo de meteorología o los hombres profesionales llamados sismólogos dicen que a través de los fuertes temblores en la isla de Puerto Rico se movieron las placas en Alaska, se movieron las placas en el Caribe, y donde existieron fuertes temblores progresivos cada vez más de escala 5 para adelante. Y decirles algo con todo respeto, que el Instituto Meteorológico en Norteamérica dice que el mundo está esperando unos terremotos de gran magnitud que nunca ha existido en la historia y que va a destruir una gran de la humanidad. Dígame usted si no hay una crisis espiritual, emocional y física en el mundo entero. En el año 2020, desde el 2 de enero, comenzó un año totalmente profético en la Biblia. Y déjenme decirles algo, y quiero recordarles algo, que dentro de la historia de la Edad Media, el Apocalipsis, capítulo 17, del griego Apocaliptus, que significa revelación, habla muy claro sobre la Roma religiosa. Estamos hablando de la palabra latina vaticinio, que viene de una etimología latina que significa adivinación, donde viene la palabra hechicería, fármaco, en el griego fármacos, fármaco, porque atrás de esta religión, con todo respeto, hay demonios de brujería y de hechicería. Y no lo hago por humillar al mundo, sino porque el mundo tiene que conocer la verdad, porque el mundo tiene que arrepentirse de su iniquidad.
delante de un Dios vivo, santo y espíritu, que no puede ser adorado por yesos, ni por imágenes, ni por esos. Por eso el Evangelio de Juan, el Maestro Divino, dijo: Dios es espíritu y busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Déjeme decirles algo. La Iglesia romana, Roma religiosa, en la Edad Media, por 500 años, persiguió al cristianismo y ordenó a España que los matara en la llamada Santa Inquisición. Y por favor, si no doblaban sus rodillas al señor jefe del Estado del Vaticano religioso, los metían a una serie de torturas religiosas. Pero en ese tiempo también de la Edad Media, el Dios vivo y verdadero levantó hombres de Dios, hombres reformadores de la palabra, contra la religión católica. Por ejemplo, levantó a este hombre hermoso, el finado Martín Lutero. Este hombre combatió con sus 95 tesis la justificación por la fe, la doctrina de la gracia, y se levantó contra este falso vaticanista llamado Juan Texil, que él decía que si uno ponía una moneda de plata en el cofre, el alma del difunto iba a salir del infierno o del purgatorio, mal llamado por estos amigos católicos. Y Dios levantó también en ese entonces a John, a Calvino, a Charles Spurgeon, a los hermanos Wesley, y trajo un gran avivamiento al mundo doctrinal, no un avivamiento de prosperidad material. Estos reformadores no se creían apóstoles, estos reformadores no se creían profetas. Hay una palabra griego, doulos, donde se deriva la palabra douleo, que significa ser esclavo de Jesucristo, el Kyrios, el Señor. Estos reformadores solamente eran siervos del Señor Jesucristo. Ninguno de ellos se adjudicó o se promocionó como un apóstol, como hoy en día, por favor. Pero hoy en día, la iglesia evangélica, desde hace 30 años, está dormida, está letardada espiritualmente. Déjame decirles por qué. Porque la iglesia cristiana evangélica ha permitido, damas y caballeros, que en los púlpitos ingresen la apostasía. Aquellos hombres que han sido de religiones y que han traído demonios de hinduismo o de budismo y han entrado con una falsa doctrina, con una falsa religión, con otro Cristo, otro evangelio, otra Biblia, disfrazados de predicadores, y que dividieron la iglesia muchos años atrás. Hoy en día, señores que me escuchan en el mundo entero, la iglesia cristiana está quebrantada, está letardada, está dormida por la falta de doctrina que es predicar la Biblia. Y la iglesia cristiana, si el Señor Jesús no arrebata a su iglesia en este tiempo de pandemia, si Él extiende su misericordia, la iglesia cristiana tiene que levantarse y desenmascarar a estos falsos maestros, escúcheme bien,
que se han apoderado de concilios, han hecho asociaciones de pastores en Chile, en el Ecuador, en Argentina. Toda Latinoamérica está lleno de asociaciones ecuménicas, donde ahora son amigos de anglicanos, donde el espíritu jesuita ha ingresado a la iglesia cristiana. Y yo personalmente le digo, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Claro que no. Por lo tanto, la remanente tiene que alejarse de estos pastores, porque ya no quieren hablar de doctrina, sino que ahora son amigos de los que vienen a través de este falso maestro llamado el señor Carlos Luna, este falso maestro llamado el señor Ricardo Rodríguez, este falso maestro llamado el señor Guillermo Malo, o la señora esta Ana Méndez, y muchos más que vienen de Norteamérica, como el señor Joel Austin, como el señor este que se llama el apóstol de los jóvenes, argentino. Y la gente ha querido de una u otra manera abrazarlos a ellos porque quieren fama, quieren un like en su YouTube, un me gusta quieren. Hipócritas, ignorantes de la Biblia, neófitos. Dios nunca los hizo pastores a ustedes, porque un requisito de la Biblia es no ser neófito. ¿Sabe lo que yo escucho ahora cuando yo ministro la palabra? He viajado a las naciones de Centroamérica y de Sudamérica a ministrar la palabra, y también en esta provincia donde yo vivo. Creen que porque van a la universidad donde enseñan teología y tienen un título, ya son pastores. ¿Saben lo que les preguntan? ¿Tiene usted un título? Sí, yo tengo un título. Entonces lo pongo de pastor. Ningún apóstol de la Biblia tuvo un título para ser un predicador, o ser un apóstol, o un pastor, o un evangelista. Al verdadero predicador se le conoce no por los títulos, sino por la doctrina que sale de su boca. Yo puedo tener atrás mis títulos, pero de nada me sirven delante de Dios. Es la Biblia, es la palabra lo que sirve. Y si usted está relacionado con esta gente, amado hermano, amada hermana, salga de esas iglesias, se lo digo, porque si viene el arrebatamiento, usted se va a quedar. La hipocresía de hablar de doctrina. Yo no sé si no es otra cosa de doctrina. La doctrina es lo que une a una iglesia. Dice que el Señor Jesucristo nos dio de beber de un mismo espíritu. Y ese espíritu es la Biblia. Si usted no cree en la Biblia y usted quiere ser amigo de los apóstatas, eso es problema de usted. Y Dios, escúcheme bien, tarde o temprano, le va a decir cara a cara en el juicio del gran banco: nunca has así, hacedor de maldad. ¿Quiere que le diga algo? No solamente estamos viviendo los principios de dolores, sino que estamos viendo la fuerte apostasía. Primera de Timoteo capítulo 4. Y de hablarles claramente: el principado hacedor de la muerte y el principado de iluminación es el que está trabajando con el ecumenismo, con los jesuitas, con el Juan 23, con el neatemunado dentro de la iglesia cristiana. Es por eso que ahora ellos tratan de ser como los evangélicos. Bueno, cada quien escoge su camino, pero si usted ama a Dios, busque la Biblia. Si usted quiere ser salvo, busca al Señor Jesucristo. Déjeme decirle que las naciones legalizaron el abominable pecado delante de Dios. ¿Qué pecado tan abominable Dios destruyó dos naciones? Dígame usted, ¿cuál es el pecado del cual Dios destruyó la humanidad? Muy sencillo: la idolatría, la fornicación espiritual, el adulterio de una iglesia espiritual. ¿Qué más? El abominable pecado de Sodoma, el homosexualismo.
y la ideología de género. Y si usted le pregunta a toda esa cúpula política en el mundo de qué religión son, te dicen que son de la Roma religiosa. Qué raro, ¿no? Que se digan que amen a Dios y permitan que el coito, el ano, que Dios le dio al hombre para defecar, lo legalicen para ser penetrado. Eso es asqueroso delante de Dios. Y déjeme decirles algo, que este mundo no solamente merece la pandemia, este mundo merece los juicios de Dios y el mismo infierno. Y usted quiere predicar el amor de Dios. ¿Y por qué no predica la justicia de Dios? ¿Por qué no predica la gracia salvífica? ¿Usted no cree que ya acabó el tiempo? Más de 2000 años hemos predicado la salvación. ¿Y qué cosa le dijo en el segundo paraíso, en el infierno, en el seno de Abraham? Abraham se lo dijo ¿a quién? Al rico de Lucas 16. La tuvieron y no lo escucharon. ¿Por qué crees que si yo saque a alguien del infierno, tu familia va a escuchar a Dios? Ahorita, acá en nuestra nación ecuatoriana, los casos del coronavirus han aumentado hasta políticos. Y ninguno humilla a Dios. Una soberbia y un orgullo delante de Dios. Y enfermos en su casa dicen que van a manejar el Ecuador. Esa soberbia que Dios rechaza. Pero los cristianos verdaderos estamos seguros en Cristo. Nuestra salvación está segura en Cristo. No hay que tener temor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la tiene el mundo está en pánico. Pero los cristianos no. Tenemos poca provisión para comer, pero confiamos en el Cristo resucitado. Confiamos en el Cristo de las promesas. ¿O ya no usted confía en Él? ¿Quiere que le diga algo? ¿Qué hacen los predicadores hoy en día? Decretan y declaran. ¿Usted qué decreta ni qué declara si esas palabras no están en la Biblia? ¿Saben lo que hacen los predicadores? Mezclan la psicología del hombre, la psiquiatría de Sigmund Freud con la Biblia. ¿Usted cree que Dios necesita psicología o psiquiatría? El poder de Dios a través del Espíritu Santo es el poder para el hombre. Positivismo, 100 pasos del éxito, y cobran 35, 40, 50 dólares por persona para enseñar un seminario. Perdóname que se lo diga, pero bien habló el Señor Jesús de ustedes. Creen que Dios está con ustedes, pero hace el Espíritu de Dios, como el rey Saúl, se fue de ustedes. Ustedes pueden hablar de Dios, pero Dios ya no está ahí. Y quiero decirles algo en el amor del Señor Jesús. Usted pensará, usted está juzgando. Es el tiempo final de la iglesia. Despierte, iglesia. Levántese, iglesia, y párese la roca en el fundamento principal, que es el Señor Jesucristo. Las columnas son del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Todo el edificio ya está formado. La iglesia del Señor Jesús está en la terraza, en el techo, esperando el arrebatamiento. A ver, dígame usted, señor apóstol Guillermo, ¿qué columnas usted como apóstol va a poner en una terraza? Ya no hay más columnas, según la ingeniería civil o la arquitectura. Y usted sale a decirle al mundo, declaro sanidad mundial en la pandemia. Mire, hermano, no estamos para perder el tiempo de hablar de esta gente. Cuide su ciudad, porque las iglesias ahora están modernas. Mucha música, mucha batería, los jóvenes con huecos en las orejas, con cabellito largo, y los pastores se sienten felices que sus hijos anden con una vestimenta en púlpito, porque los ven tocar. Por favor, la santidad se refleja internamente y externamente también. La santidad externa no es salvación, pero lo que uno tiene adentro lo expresa por afuera. Pastores ahora con camiseta, con gorritos en el púlpito, pastores con influencia de demonios, pero
Pero a la gente le gusta eso, porque el apóstol Pablo dijo que iban a tener comezón de oír. Y cuando se le preguntó a un otorrinolaringólogo, ¿qué significa la expresión comezón de oír? Se lo voy a decir. Es muy sencillo. Así usted se moleste conmigo. Este es el último tiempo de la iglesia. Y la iglesia puede ser arrebatada. Y usted tiene que escuchar este mensaje y arrepentirse si quiere. Y si no, es cuestión suya. Pero yo libré mi alma delante del Cristo resucitado y sobre todo en el tribunal del Cordero de Dios. Yo le voy a decir algo. Cuando uno tiene una infección al oído, ¿qué hace? Se mete el dedo, el hisopo, porque le pica. Y cuando uno se mete, siente satisfacción. Pero según el otorrinolaringólogo, dice que la infección está dentro del oído. Es así cuando el Señor Jesús dijo que iban a tener comezón de oír, iban a sentir de palabra motivadora, psicológica, éxitos, teología de la prosperidad, trayendo a salmistas falsos, cantantes, llenando estadios y cobrando, porque como ya no son cristianos, ya no creen que el justo por la fe vivirá. El verdadero ministerio vive por fe. Cuando uno invita a un predicador, es por fe. No es que uno va pidiendo dinero. Cuando uno invita a un salmista, es por fe. No es cobrando dinero. Y si usted me lleva a predicar a su concilio, usted lo hace por fe. Ora a Dios y Dios le da el dinero para llevar a un ministro. Usted no tiene que cobrar, porque usted está haciendo lo que hizo el mismo Vaticano con el señor Juan Texel, cobrando para sacar el alma del infierno, del mismo purgatorio. Y eso es pecado delante del Dios Altísimo y del Dios vivo. ¿Quiere que le diga algo? Vivimos el tiempo final de la iglesia cristiana en la tierra. No sé cuánto más estaremos aquí en la tierra, pero esto no es la tribulación, son principios de dolores que nos sirven para darnos cuenta de las acciones y de las actitudes como ministros y como iglesia en general. Yo les digo algo, si el Señor Jesucristo extiende su misericordia y permite que se descubra la vacuna del coronavirus, la iglesia cristiana tiene que desenmascarar la apostasía y tiene que traer al pueblo verdadero, al rebaño, y predicar solamente la Biblia y no confundirnos, porque yo le digo algo, no hay que confundir Israel, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, con la iglesia. Israel es el pueblo terrenal de Dios con una trayectoria desde el fundador de Israel. Recordemos, Abraham con unos 4000 años y está guardando la descendencia de Abraham, porque Dios tiene planes para el futuro con Israel. Juró el eterno Jehová a Abraham que les iba a dar una tierra prometida, que está escrita en el Apocalipsis capítulo 20, que es el reino milenial. Pero esa profecía, esa doctrina, ese evangelio del reino, no es para la iglesia cristiana, es para Israel. La iglesia cristiana es una colonia del cielo. La iglesia cristiana es peregrina de la tierra. Es por eso que nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia, no la segunda venida del Señor Jesucristo. La segunda venida del Señor Jesucristo es cuando Él vendrá en gloria como el león de la tribu de Judá para destruir a sus enemigos. Salmo 2. Hay mucha profecía mesiánica en los salmos, donde Él vendrá al valle de Megiddo y Él destruirá en 24 horas probablemente a todos sus enemigos e implantará el reino milenial de 1000 años. El Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, vendrá con la iglesia
la redimida del Señor. Por eso la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20 hacia adelante dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, al Kyrios, el cual transformará. Esa palabra transformará viene del griego metas chematisei, que significa transformará en gloria el cuerpo del creyente. Este cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos una iglesia que vivimos un peregrinaje en la tierra. Nuestras promesas no son terrenales. Nuestras promesas están en el cielo. Los judíos esperan al Señor Jesucristo. Señores ministros de la palabra, amados, damas y caballeros, yo hago un llamado intenso para que Dios, si extiende su misericordia, escúcheme bien, podrá haber reformadores en los púlpitos, pero ¿reformadores de qué doctrina? Reformadores del evangelio, de la gracia, el evangelio de la salvación. ¿Para qué? Para que la iglesia aprenda a discernir de los verdaderos pastores y de estos falsos pastores de la teología de la prosperidad. Hablo de estos falsos apóstoles y profetas. Déjeme decirle algo. La iglesia necesita pastores maestros, no pastores o evangelistas que griten. La iglesia se está acostumbrando a que griten en el púlpito. ¿Qué pasa, amados hermanos? Ustedes son seres humanos, creados a la imagen y semejanza de Dios. Usted no puede estar escuchando a una persona que le ofende. Si usted tiene un predicador es para que le hable del Señor Jesucristo, para que le hable de la cruz del Calvario, para que le hable el corazón del Evangelio, para que le enseñe las doctrinas bíblicas. ¿Cuáles son las doctrinas bíblicas del Nuevo Testamento, por ejemplo, que la iglesia cristiana debe de conocer? La doctrina de la eclesiología es la doctrina referente a la iglesia, es una doctrina fundamental. La doctrina de la cristología, una doctrina fundamental de la unión hipostática, la encarnación de Dios hecho carne. La doctrina de la neumatología es la doctrina referente a la tercera persona de la trinadeidad, el Espíritu Santo. La doctrina de la escatología, la doctrina de la profecía bíblica, los 4 evangelios, los 3 evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, las 21 epístolas. La doctrina del Nuevo Testamento tiene que estar enraizada correctamente bajo un sistema que se llama la teología sistemática, y tenemos que enseñar teología bíblica. La teología bíblica solamente es la Biblia. Solamente la Biblia es lo que tenemos que enseñar. Yo les hablo del Señor Jesús. Levántese, pastor, como un reformador doctrinal contra la apostasía. Regresemos a la Biblia. Dejemos de criticar a los reformadores de la media. ¿Quiere que le diga algo? Los padres apostólicos nunca se llamaron apóstoles. Los reformadores nunca se llamaron apóstoles. Pero hoy en día hay una fiebre de la renovación apostólica. ¿Qué relación puede haber en la Biblia? Si tanto Deuteronomio 4, Proverbios 30 y Apocalipsis 22 habla que cualquiera que quite o añade en la Biblia será hallado mentiroso delante de Dios. Y el Evangelio de Juan 8:44 dice que miente, su padre es Satanás. Usted no puede agregar nada en la Biblia. Todavía todos podemos arrepentirnos. Todavía todos podemos entrar a una profundidad de oración y ayuno para pedirle perdón por nuestras actitudes. ¿Quiere que le diga algo? Hay pastores en Quito casados. Hay un pastor en Quito casado
conocido por la televisión, donde dejó a su esposa para irse con la secretaria y salió ya de ese concilio, lo perdonó. Pastores homosexuales, pastores que aprueban el homosexualismo. Estamos viviendo ya lo último. Si usted cree, con todo respeto, lo cree. Y si no lo cree en el amor del Señor, yo no tengo por qué ofenderle a usted. Yo no estoy acá para pelear por doctrina. Yo no peleo doctrina. Yo soy un apologista bíblico, donde enseño la doctrina. Un maestro de la Biblia no es el que sabe la Biblia. Un maestro de la Biblia es el que estudia la Biblia, investiga la Biblia con disciplinas como la hermenéutica, la exégesis y la oración y el ayuno, para que Dios nos guíe en su Biblia lo que es correcto. Algunos creen que ser un maestro es saberlo todo. Yo no lo sé todo, al contrario, le pido a Dios misericordia todos los días de mi vida. Le pido que perdone y que me quite la vanidad de mi alma, que me quite todo pensamiento inadecuado. Hermanos, mira qué honor. Puedo estar con mi esposa y mi madre. Aprovechemos estar en la iglesia. Puedo estar con mis hijas. Aprovechemos estar en la casa como una pequeña iglesia hogar, como un altar de tierra, de piedra, pero donde la verdadera adoración viene a través de los creyentes. Aproveche este tiempo y no esté especulando cosas, por favor. Las redes sociales se han llenado totalmente y está destruyendo con pánico al mundo. Y yo le digo algo, después de China, qué raro que Roma, que persiguió 500 años a la iglesia cristiana, sea la nación más afectada del coronavirus. Yo no le llamo coronavirus, sino COVID-19. Yo no le puedo poner una corona a este virus. La única corona que merece es el Señor Jesucristo, el que vendrá de los cielos. Un Mesías, dos venidas. Primera venida como cordero y segunda venida como león de la tribu de Judá. Él es el que merece la corona. Nadie más en esta tierra, ni un señor presidente, ni un rey de la tierra, y menos una pandemia, merece la corona. Yo le digo algo. Especulamos de a dónde viene esta pandemia. Lo real y lo original que tenemos es que viene a través de un murciélago y una serpiente o una culebra y se formó un gen mutante. De ahí sale de que China le echa la culpa a Norteamérica, que Norteamérica le echa la culpa a China, que el señor Putin, con todo respeto, dice dejen de matar a la gente, y de ahí se para una serie de predicadores a decir esto es la conspiración Illuminati. Predique la Biblia, hermano. Principios de dolores, viva santidad, conságrese, predique el evangelio de salvación, traiga paz, alabe, adore al Cristo que se llevará a la iglesia. No caigamos en algo. Sabemos que Satanás tiene dos hijos, el anticristo y la bestia del falso profeta. Ellos han trabajado dentro de la historia y han unido el sistema político, el sistema de comunión, han unido el sistema militar. Sabemos que lo manejan. La adoración al imperio y al emperador de ese imperio. Igual la bestia del falso profeta. Sabemos que él ha trabajado desde la Torre de Babel. Claramente está. Trabajó con las religiones, trabajó con las sectas y trabajó con los falsos apóstoles y profetas. Ya lo sabemos, pero ese mensaje no sabe a nadie. Eso no es el evangelio que el Señor Jesús ordenó. El evangelio que el Señor Jesús ordenó es la gracia salvífica, el perdón de pecados, el Cristo glorificado, el Cristo que murió en la cruz por usted y por mí. Señores ministros y hermanos míos, es un honor muy grande el poder haber estado con usted esta noche. Le agradezco y le pido que me perdone si usted se ha ofendido de alguna u otra manera, pero ya no hay tiempo de hablar de otra manera. Hay que hablar claro y abierto.
y sin humillar y sin ofender, porque el ser humano tiene la imagen y semejanza de Dios. Los amigos católicos o las religiones tienen la imagen y semejanza, pero opacada. Segunda de Corintios 4:4. Pero a la hora que el eterno Dios les libera en su misericordia, ellos reciben al Señor Jesús. Oremos por los reyes de la tierra, como dice Pablo. Sometámonos, como dice Pablo en Romanos 13, a los reyes de la tierra y no seamos imprudentes. El estar en cuarentena no es que el diablo te ha metido y que tienes que poner un poco de sangre en la calle, porque hay gente que está poniendo hasta sangre de gallo y de gallina, eso es brujería. Hay un judío llamado el Mesías, el Cristo de la gloria, que derramó 6 litros de sangre hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Y todos estamos espiritualmente bañados por esa sangre. Hemos pasado pandemias peores y nunca han muerto tanto, mejor dicho, han muerto más que ahora. Ahora son más de 300.000 casos, pero han muerto casi 9.000. Por ejemplo, en el H1, B1, en estas fiebres o en esta peste bubónica que hubo, murieron 60.000 en estas enfermedades virales. Pero nunca en la historia nos llevaron a la cuarentena. Y bueno, yo nunca pensé estar aquí, pero sí pienso que el Señor Jesús, Maranata, viene por su iglesia y que la iglesia debe de ahora arrepentirse, buscar del Señor. Porque si usted no lo hace y deja de cobrar dinero, escúcheme bien, usted puede justificar lo que quiera, pero usted está en pecado delante de Dios y su carne le ganó sus pensamientos, su concupiscencia le ganó sus pensamientos. El Dios vivo, señor pastor o señor predicador, usted no tiene que cobrar $60 para dar un seminario de 2 días de reflexión psíquica. Escúcheme bien, Dios puede darle mejor que eso, pero solamente usted debe de honrarlo y regresar al camino antiguo, a la senda antigua, aquella senda que usted conoció al principio y que ahora usted cayó de la gracia salvífica. Ore a Dios, busque a Dios y deje de cobrar, deje de mentir, deje de engañar y deje de decir que el Señor no viene, que no importa, que esto ya va a pasar. Predique la Biblia, son principios de dolores. Yo predico la Biblia, pastores preciosos en la tierra, predican la Biblia, haga usted bien. Y veremos si el eterno Dios tiene misericordia de nosotros y de la humanidad. Vamos a orar a Dios para agradecerle. Señor Dios Altísimo, en el nombre del Señor Jesucristo, qué honor tan grande usted nos da de arrepentirnos delante de usted, de reconocer nuestra iniquidad y nuestra maldad, de reconocer, Padre, que somos malos delante de usted, que nuestra alma es abominable, que nos creemos buenos pastores cuando no somos nada, que nos creemos amigos de la iglesia cuando no somos ni amigos de usted. Padre, perdóneme a mí, perdone a mi esposa, a mis hijas, a mis nietos, a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos. Perdona a la iglesia en la tierra, perdona al mundo, Dios mío, y extienda un poquito más su misericordia. Con amor eterno nos ha amado, y por eso, dice la Biblia, usted puede prolongar su misericordia. Padre, si está en su misericordia extender para que se descubra la vacuna de la pandemia, y que la gente entre en la normalidad, porque entrará el caos económico y los pobres tendrán que salir a robar, a saquear, porque no tendrán que comer. Padre, por favor, perdone nuestros pecados y si es su voluntad, le rogamos a usted que abra el descubrimiento científico de la vacuna del COVID-19 y que esto termine y que muchos con esto hayamos aprendido que usted es un Dios vivo y verdadero. Gracias, mi Dios, porque no podríamos aguantar
la tribulación de la profecía de la semana de Daniel. Gracias y toda la gloria, solideo gloria, es para usted. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, preciosos hermanos, desde Ecuador, Ambato.